Esta es nuestra tercera conferencia que tenemos en este año. La primera conferencia fue en enero, que se resumió, se compartió el libro Side by Side de Edward Welch por Ana Paredes. La segunda conferencia fue en mayo, que se compartió la autoridad de las Sagradas Escrituras en la Consejería Bíblica por la hermana Alex Wilkinson. Y esta es nuestra tercera conferencia. Vamos a mirar Resuelva los conflictos cotidianos, que es este libro, es el que les voy a compartir en el día de hoy. El libro es escrito por Ken Sande y Kevin Johnson. Ken Sande es el fundador y presidente de la organización Peacemaker Ministries. Esta organización fue creada en 1982 con el fin de equipar y ayudar a los cristianos y a las iglesias a responder a los conflictos de una manera bíblica. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído y por esta razón vamos a encontrarnos con conflictos todo el tiempo en diferentes áreas de nuestras vidas, ya sea en la familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos, entre hermanos, ya sea en el trabajo, con los jefes, entre compañeros de trabajo, o en la iglesia, con los hermanos en Cristo, o con el pastor, o con un líder, o en la vecindad, o vamos a ser testigos de conflictos también que vamos a mirar en otras personas. Entonces tenemos que entender que los conflictos hacen parte de la vida. Esto es inevitable. Cada vez que tenemos un conflicto reaccionamos de una u otra manera. Si nosotras como cristianas solucionamos los conflictos de una manera inadecuada, esto puede destruir nuestro testimonio cristiano y esto afectará nuestros intentos por compartirles a otros del amor reconciliador de Cristo. Por esto es tan importante estudiar este material como una herramienta que nos capacitará para solucionar conflictos basados en la palabra de Dios. También nos servirá para que seamos pacificadoras o mediadoras en los conflictos de otros, siendo conciliadoras cristianas. En esta conferencia vamos a aprender que nosotras podemos solucionar los conflictos a la manera de Dios y esto complace y honra a Dios. Es probable que en muchas ocasiones ante un conflicto no hayamos tenido en cuenta a Dios. Por el contrario, seguramente hemos querido solucionarlo a nuestra manera o simplemente nos alejamos de cualquier situación difícil. Entonces, este libro, Resuelva los conflictos cotidianos, nos enseña: 1. ¿Qué es el conflicto y de dónde viene? Eso lo tienen en las hojas que tienen ahí. La introducción y los temas que se van a ver en el día de hoy. ¿Qué es el conflicto y de dónde viene? 2. La respuesta bíblica al conflicto, que es el Evangelio. Aquí lo tenemos pues diferente, pero es lo mismo. 3. Estudiaremos las diferentes formas de responder al conflicto, tanto las maneras equivocadas como la manera bíblica. Estas tres primeras partes es lo que vamos a ver en esta primera sesión. Después, en la siguiente sesión, veremos las 4 columnas de la pacificación y cómo vencer el mal con el bien. Miremos qué es el conflicto y de dónde viene. El ser humano, por naturaleza, tiende a enfrentar al conflicto concentrándose en lo que hizo la otra persona. Recordemos, cualquier conflicto que tenemos, siempre estamos apuntando al otro, lo que la otra persona hizo mal. Si solo nos centramos en lo que el otro hace mal, no vamos a llegar a ninguna solución real. La Biblia nos muestra una forma poderosa de responder al conflicto poniendo en práctica los principios de Dios y del Evangelio. Esto es lo que se llama la pacificación. La pacificación no fluye naturalmente, o sea, nadie nace con ese sentido de ser pacificador. Siempre esto va en contra de nuestros impulsos humanos normales. Pero cuanto más nos valemos del poder de Dios y cuanto más estudiamos lo que Dios enseña y lo obedecemos, mejor podemos resolver los desacuerdos con otros. Por eso es tan importante estar estudiando la palabra, lo que Dios nos enseña, pero sobre todo obedecerla.
y esto nos va dando herramientas para cuando vamos a tener un conflicto. Dios explica por qué surge el conflicto, y esto lo vamos a ver en Santiago, y cómo deberíamos manejarlo. Pero antes miremos cómo el autor define el conflicto. El autor nos dice: el conflicto surge cuando usted está en desacuerdo con otra persona sobre lo que usted piensa, quiere o hace. Vuelvo y repito la definición del autor. El conflicto surge cuando usted está en desacuerdo con otra persona sobre lo que usted piensa, quiere o hace. En otras palabras, el conflicto comienza cuando no conseguimos lo que nosotras queremos. Creemos que tenemos derecho a que las cosas se hagan a nuestra manera. Tenemos la idea que merecemos lo que queremos cada vez que lo queremos. Si no conseguimos lo que queremos, ¿qué pasa con nosotras? Nos enojamos, peleamos, quizá castiguemos al otro, de cualquier forma. Es aquí donde comienza el conflicto. Peleamos porque no conseguimos lo que queremos. Santiago 4, versículo 1 y 2 nos muestra la raíz del conflicto, cuando dice, voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Estos son los versículos 1 y 2 de Santiago 4. Los conflictos no solo se presentan entre las personas del mundo, o sea, las personas que no conocen de Dios, también entre cristianos se nos presentan conflictos. Somos propensas, como las personas que no conocen a Dios, a ser egocéntricas. Pensamos siempre es en nosotras mismas. Esta es la raíz del conflicto, que estamos pensando en nosotras mismas. Bueno, los conflictos no siempre son malos, no siempre producen resultados desastrosos. Por ejemplo, si recordamos lo que Lucas escribió en Hechos 6, él presenta ahí un conflicto que surgió en la iglesia primitiva, y eso fue una queja por no distribuirse bien los alimentos de una manera justa. Había murmuraciones de los griegos contra los hebreos porque sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Los apóstoles respondieron pronta y sabiamente y convocaron a una reunión. La solución que encontraron fue escoger a 7 hombres de confianza para supervisar la distribución de los alimentos. Ahí podemos ver un conflicto que se presenta en la iglesia, hay murmuraciones y los apóstoles dieron una solución sabia a este conflicto. Este caso, por ejemplo, fue un conflicto bien manejado. Miremos entonces de dónde vienen los conflictos, las razones, las causas de los conflictos. Primero, Dios nos ha diseñado diferentes. Somos únicas y diferentes. Por lo tanto, todas tenemos opiniones diferentes, pensamientos diferentes, deseos, prioridades, sentimientos diferentes. Estas diferencias no deben ser un problema. Por el contrario, estas diferencias nos deben llevar al diálogo. La Biblia enseña que algunos conflictos provienen de la diversidad que Dios ha diseñado. Dios desea que entre nosotras haya unidad y no uniformidad. Miremos cada uno de los conceptos. Unidad significa que siendo diferentes, tengamos un mismo propósito, una misma mente y un mismo corazón. Uniformidad significa ser una copia idéntica del otro, parecernos, pensar y actuar igual. Entonces Dios nos dice es que tengamos unidad, no uniformidad. Entonces, una de las razones del conflicto se debe a que somos diferentes, porque Dios nos diseñó diferentes. Otro de los conflictos son por los malos entendidos. Tendemos a sacar conclusiones equivocadas de manera apresurada. Nuestra intolerancia e impaciencia dan lugar a malos entendidos. Dios quiere que pensemos lo mejor del otro hasta que sepamos lo contrario. Otros conflictos son el resultado de actitudes y deseos pecaminosos que nos llevan a palabras y conductas pecaminosas. Miremos entonces este proceso cómo se va dando en el conflicto. Tenemos, como dijimos, que somos diferentes porque Dios nos diseñó diferentes. Entonces, muchas veces esas diferencias es como una chispa. Cuando dos personas se presentan y tienen diferentes opiniones
o ideas, entonces es como una chispa. Estas diferencias empeoran cuando el egoísmo y el orgullo pecaminoso que hay en nosotros, entonces va a haber una reacción, pero ese orgullo y ese egoísmo que hay en nosotras, pecaminoso, es lo que va haciendo el combustible. Primero la chispa, que somos diferentes, y después viene ese combustible que vamos a sentir por el orgullo, nos vamos a llevar a una reacción. Pero ya la reacción es cuando se produce el fuego. ¿Sí ven la diferencia? O sea, primero la chispa, después por nuestro orgullo y nuestro egoísmo se va presentando como el combustible, y eso va a llevar a una reacción. O sea, allí ya se forma el fuego, allí ya hubo problema. El problema entonces no es dónde comenzamos el conflicto, sino dónde termina el conflicto. El problema no es que somos diferentes, sino que lo que hacemos con nuestros desacuerdos y con nuestras diferencias. Es muy raro que ante el conflicto tenemos la decisión de renunciar a nuestros deseos, a nuestros derechos, eso es raro en nosotras, y resolver humildemente la situación. O sea, eso no viene por naturaleza. Entonces preferimos pensar que nosotros tenemos la razón. Nuestros deseos pecaminosos echan combustible al conflicto, nuestros deseos se convierten en ídolos. Estos deseos controlan nuestras vidas y convertimos lo que queremos en objeto de adoración. Por lo tanto, la raíz pecaminosa del conflicto es realmente la idolatría. El conflicto siempre comienza por algún tipo de deseo. Cuando el deseo no es satisfecho, tiene el potencial de meterse cada vez dentro de nuestro corazón, y esto pasa cuando vemos el deseo como algo que necesitamos o merecemos para ser felices. Este deseo comienza a controlarnos, nos controla nuestros pensamientos, controla nuestro comportamiento. Esto es idolatría según la palabra de Dios. Entonces miremos qué es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa aparte de Dios de la que dependemos para sentirnos felices, realizadas o seguras. Es algo que amamos y buscamos más que a Dios. Aún los cristianos sinceros luchan con la idolatría. Los ídolos pueden surgir tanto de buenos deseos como de malos deseos. O sea, podemos tener muy buenos deseos, pero si eso está por encima de Dios, eso es lo que se llama idolatría y es pecado. A menudo el problema no es lo que queremos, sino que lo que queremos lo queremos demasiado. Voy a repetir esa frase. A menudo el problema no es lo que queremos, sino que lo que queremos lo queremos demasiado. Si los buenos deseos se convierten en demandas que deben ser cumplidos para que nos sintamos satisfechas y realizadas, esto puede llevarnos a la amargura, al resentimiento o a la ira. O sea, cuando esos deseos no son satisfechos, eso es lo que produce ya la amargura y el resentimiento. Debemos escudriñar entonces siempre nuestros corazones, por eso buscando estos ídolos. Nosotros sabemos que nuestro corazón es una máquina de ídolos. En un mundo caído nunca tendremos corazones completamente puros. Aún así, no debemos permitir que nuestros deseos egoístas nos gobiernen. Por eso tenemos que estar siempre evaluando nuestro corazón. Las exigencias idolátricas generalmente nos llevan a juzgar al otro. Cuando no satisfacen nuestros deseos y no cumplen nuestras expectativas, los criticamos en nuestro corazón o con nuestras palabras, y cuando hacemos esto, estamos imitando al diablo, porque el diablo estamos conocido como el acusador. Cuando alguien no logra satisfacer nuestras demandas, nuestra forma intencional o inconsciente, encontraremos formas para lastimarlos, para que cedan a nuestros deseos. Infligir dolor a otros es una de las señales más seguras que hay un ídolo gobernando nuestro corazón. Si nosotros identificamos eso de que estamos haciéndole daño a alguien, o dejando de hablarle, o resentimiento, amarguras, porque hay un ídolo en nuestro corazón. Este castigo puede asumir diferentes formas. A veces reaccionamos con evidente enojo, diciendo palabras hirientes o groseras para infligir dolor a quienes no cumplen nuestras expectativas. También retirándonos de una relación, siendo indiferentes, actuando fríamente con el otro, retirando el afecto o incluso el contacto físico,
o muchas veces cuando abandonamos una relación por completo. Como cristianas deberíamos querer lo que Dios quiere, pero permitimos que un ídolo controle nuestro corazón. ¿La idolatría tiene cura? La pregunta, ¿la idolatría tiene cura? Sí, la idolatría tiene cura. La única cura para la idolatría es poner los ojos en Dios y querer hacer la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos. Los mensajes que recibimos del mundo cuando tenemos un conflicto, muchas veces lo vamos a reconocer, que nos dicen: tú te mereces lo mejor, defiende tus propios derechos, tú no te enojes, más bien véngate, llama a un abogado si es algo ya legal, o piensa en ti misma. Seguramente lo hemos escuchado muchas veces, que son los consejos que recibimos de otras personas. Es casi imposible que alguien nos diga que velemos por el bienestar del otro. Tenemos una buena noticia acerca del conflicto. Jesús dijo que nuestra respuesta al conflicto puede demostrar que somos sus discípulos. En Juan 13:35 dijo: sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. La buena noticia es que el conflicto no necesita arruinar la vida, o sea, el conflicto no es un problema, no nos puede arruinar la vida. El gran tema de la Biblia, nosotras sabemos que es la reconciliación. Solo tenemos que leer unos cuantos versículos de la Biblia para ver cómo la humanidad cae en pecado y experimenta la separación de Dios y la separación los unos de los otros. Sin embargo, el resto de las Escrituras manifiesta el plan increíble de Dios para volver a traer hacia Él, o hacia Dios, a una raza humana apartada de Él. Este es el Evangelio. El Evangelio es tanto vertical, al traer reconciliación entre Dios y los seres humanos, como horizontal, al traer paz entre individuos y grupos de personas. Esta es la asombrosa esperanza del Evangelio, la reconciliación. Cuando un conflicto no se resuelve, trae resultados trágicos. Por eso vale la pena hacer nuestro mayor esfuerzo por la paz. Bueno, la segunda parte ya, porque ya vimos qué es el conflicto y de dónde viene. El segundo punto es: la respuesta bíblica al conflicto es el Evangelio. Nadie puede experimentar el verdadero amor separado de Cristo. Sabemos que el mundo está gobernado por el pecado, gobernado por el yo. Solo el Evangelio transforma al cristiano. Nosotras conocemos lo que es correcto, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que deberíamos amar, sabemos que deberíamos renunciar a nuestros derechos, pero conocer lo correcto no produce paz. El conocimiento no produce paz, solo el conocimiento. Debemos tener la fortaleza de hacer lo correcto. Esto también sucede cuando tratamos de cumplir los mandamientos de Dios. Sabemos que la ley es perfecta y provechosa, pero la ley en sí no contiene el poder para obedecerla. Tenemos que admitir que no podemos obedecer los mandamientos de Dios en nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos da la manera de lograrlo para vivir en paz, y es por medio del Evangelio. Entonces, miremos qué es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la pacificación. Si no entendemos el Evangelio, no podemos acceder al poder de Dios. El Evangelio es la increíble noticia de que Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y rescatarnos de la separación eterna de Dios, y que Él resucitó de la muerte para darnos vida eterna. Por medio de la fe en Jesús nos reconciliamos con Dios. Somos adoptadas en su familia como hijas de Dios y recibimos el poder para amar incluso a nuestros enemigos, y la dádiva de disfrutar de Él para siempre. Juan 3:16 plasma la raíz del Evangelio, la sencillez del Evangelio, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, es todo aquel que crea en Él, no es una salvación universal, es para que todo aquel que crea en Él. Entonces miremos, ¿qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús significa, primero, admitir que eres pecador y reconocer que por medio de obras no se obtiene la aprobación de Dios. Como dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él,
porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segundo, creer en Jesús, ¿qué significa? Creer en Jesús significa creer que Jesús pagó toda la pena por tus pecados cuando murió en la cruz. O sea, tus pecados pasados, presentes y futuros. Eso es lo que dice creer en Jesús. Como dice 1 de Pedro 2, 24, 25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, básicamente creer en Jesús significa confiar que Él hizo un intercambio de antecedentes con nosotras cuando murió en la cruz. Es decir, que Cristo se quedó con el historial de antecedentes de pecado de nosotras y que pagó la pena total por ese historial, y el historial de antecedentes perfecto de Él nos abre paso para tener paz con Dios. El Evangelio es más que un boleto al cielo. No es decir que ya tengo el Evangelio, entonces ya soy salva y voy a ir al cielo. El Evangelio no es solo la llave para la vida eterna. El Evangelio es para el presente, para el hoy, no es para pensar en el futuro. Dios quiere que el Evangelio transforme por completo cada área de nuestra vida. El Evangelio nos hace nuevas criaturas con un nuevo propósito. El Evangelio transforma nuestro estilo de vida, nuestras relaciones, nuestra forma de pensar, nuestra manera de reaccionar. A través del Evangelio comenzamos el proceso de llegar a ser más semejantes a Cristo. Dios trabaja constantemente en nosotras para cambiar nuestra manera de solucionar el conflicto. Ya no somos lo que solíamos ser. Ustedes a veces escuchan, o yo he escuchado que muchas personas que se dicen ser creyentes dicen, yo nací así y así moriré. No tengo cambio. Esto no es bíblico. No es bíblico, porque si nosotros hemos abrazado el Evangelio, vamos a ser transformados por Dios. Dios va a transformar nuestros corazones. El Evangelio dice todo lo que Dios ha hecho por nosotros gracias a Jesús. Dios nos muestra su bondad aunque no lo merezcamos. Sabemos que merecemos el infierno. Si Dios es paciente con nosotras, debemos ser pacientes con otros. Si Dios nos perdona, nosotras podemos perdonar. Si Dios nos ama, nosotras podemos amar y vivir en armonía con otros. Nosotras podríamos pensar, sabemos que deberíamos ser pacientes, sabemos que deberíamos perdonar, amar, pero esto nos parece imposible. Decimos, no podemos. Y es cierto, no podemos. Con nuestras propias fuerzas, no podemos. Necesitamos el poder del Evangelio. Debemos ser sinceras con Dios cuando tengamos dificultad de amar y perdonar. Sabemos que esa es la voluntad de Dios. Podemos clamar a Dios en esos momentos cuando no podemos perdonar y decir algo así como, Señor, no puedo hacer esto, necesito tu fortaleza. Señor, sé que debería perdonar, a menos que hagas una obra en mí, estoy perdida. Dios responde estas oraciones. Podemos experimentar el poder vivo del Evangelio cuando Él transforma nuestros deseos, ablanda y toca nuestros corazones. Por eso, cuando damos un testimonio de fe a otras personas, lo más importante en ese testimonio es mostrar cómo Dios ha obrado en nuestro corazón, cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Cuando Dios nos da poder de tratar a los demás como Él nos ha tratado, no hay una sola parte de nuestra vida que no reciba la influencia del Evangelio. Con el poder del Evangelio podemos amar a nuestros enemigos, mostrando compasión inmerecida y amor sacrificial para con aquellos que nos hacen daño. Con el poder del Evangelio podemos tomar la iniciativa para resolver un conflicto. Podemos dar el primer paso para buscar la reconciliación con cualquiera que nos ofenda o tenga algo en nuestra contra. Con el poder del Evangelio podemos admitir nuestras propias faltas. Esto sí que es importante, que nosotras admitamos nuestras faltas.
Con el poder del Evangelio podemos hacer del conflicto una oportunidad para testificar del amor reconciliador de Cristo y animar a otros a creer en Él. La fe en el Evangelio transforma nuestras motivaciones, nuestro entendimiento de nosotros mismos, nuestra identidad y nuestra perspectiva del mundo. Cuanto más conocemos y vivimos en el Evangelio con todas sus implicaciones, más somos transformadas en pacificadoras a semejanza de Cristo. Si realmente entendemos y disfrutamos todos los beneficios del Evangelio, los mandamientos no serán una lista gravosa de leyes, sino un deleite. Bueno, ya vimos lo que es el conflicto y dónde viene, la respuesta bíblica al conflicto que es el Evangelio, y ahora vamos a ver las diferentes formas de responder al conflicto, tanto las maneras equivocadas como la manera bíblica. Cuando se tiene un conflicto, como hemos dicho, la respuesta natural no es solucionarlo de manera pacífica. Por el contrario, podríamos responder de dos maneras: escapando al conflicto o atacando. Eso lo podemos ver atrás, están en las hojas que se les repartió la figura. Hay una tercera manera de reaccionar y es por medio de la pacificación. Estas tres maneras de responder al conflicto, escapar, atacar o hacer las paces, podrían representarse en una figura, que la vemos también aquí, de una curva semejante a una cuesta o loma resbaladiza. Entonces, del lado izquierdo de la loma vamos a encontrar la respuesta de escape al conflicto. Del lado derecho encontramos las respuestas de ataque. Y en el centro, en lo alto de la loma, encontramos las respuestas de paz. Cuando surge el conflicto, el que escapa se enfoca en correr. El que ataca se enfoca en ganar. En cambio, la meta del pacificador se enfoca en la reconciliación, es decir, restaurar y componer la relación dañada. Miremos las respuestas de escape: son la negación, la huida o el suicidio. Nosotras, inclusive, ahora que miremos estas respuestas que no son bíblicas, podemos quizás recordar eventos donde hemos tenido conflictos y hemos solucionado esos conflictos de estas maneras. Quienes usan las respuestas de escape están más interesadas en evitar un conflicto que en resolverlo. Creen que todo conflicto es malo y peligroso. Estas personas hacen una de tres cosas para salir del conflicto: la negación. Niegan que existe un conflicto, o se hacen de cuenta que el conflicto no existe, sonríen, son simuladoras de paz, muestran como que si todo estuviera bien. Podrían engañar a muchas personas, inclusive se podrían engañar a sí mismas. Aparentan que todo está bien. Esto solo produce un alivio temporal, pero el conflicto puede empeorarse. Otra manera de escape es la huida. Estas son las personas que cuando tienen un problema en el trabajo, se salen del trabajo. Tienen un problema en la casa, se van de la casa. Terminan amistades. Cuando tienen un problema en la relación de pareja, terminan en divorcio. O cuando tienen un problema en la iglesia, se van de la iglesia y así pasan de iglesia en iglesia. O sea, cada vez que tienen un conflicto, se huyen. Evadir un conflicto solo pospone la verdadera solución al problema. Pero a veces sí es necesario huir del conflicto, y estos son en los casos que la persona necesita calmarse o pensar en ese momento. Pero después de alejarse por un tiempo corto, no es que sea un montón de años, es necesario hacer todos los esfuerzos para encontrar una solución al conflicto. En casos de abuso sexual o físico, la huida es una respuesta legítima, o sea, es necesario hacerlo en esos casos. Las personas que recurren a las respuestas de escape generalmente están enfocadas en sí mismas. Quieren hacer ver que todo está bien, se conocen como son simuladoras de paz, aparentan estar en paz. Están interesados en una aparente paz más que en la verdadera paz. El suicidio es el tercer tipo de respuesta de escape. Cuando las personas pierden toda esperanza de resolver un conflicto, pueden buscar escapar de la situación intentando quitarse su propia vida. El suicidio nunca es la forma correcta de tratar un conflicto. Sin embargo, es trágico que el suicidio se haya vuelto la tercera causa principal de muerte entre adolescentes en Estados Unidos, en parte porque hay chicos que nunca aprendieron a enfrentar los conflictos de una manera constructiva.
Esto es una exhortación a nosotras como madres, que podamos enseñarles a nuestros hijos a solucionar los conflictos, pero siempre mirando a Cristo, o sea que la esperanza está en Cristo. Ahora vamos a mirar las respuestas del lado derecho, o sea las respuestas de ataque, que son agresión, litigio y asesinato. Quienes usan respuestas de ataque están más interesadas en ganar un conflicto que en preservar la relación. La meta, como habíamos dicho, es ganar. Estas personas quieren controlar a los demás, ven el conflicto como una oportunidad para defender los propios derechos, quieren tomar ventajas de la situación. La respuesta de ataque más común es la agresión. Usan la fuerza física, manipulan, intimidan, agreden verbalmente o con insultos, se enfocan en echarle la culpa a las otras personas y esperan que el otro ceda para resolver el conflicto, o sea, lo que se quiere es ganar. Están dispuestos a sacrificar las relaciones personales y la paz con tal de conseguir lo que quieren. La otra respuesta de ataque es el litigio, que es cuando se ponen demandas o acuden a sistemas legales. El litigio no es solo el simple uso del sistema legal para lograr lo que se quiere. También cuando nosotras hablamos de nuestros problemas y nuestros conflictos con familiares, con amistades, inclusive con extraños, ellos vendrían siendo como el tribunal de la opinión pública. Aunque ya no están en la corte, estamos creando un tribunal. Y es cuando se busca influir en otros para que estén a nuestro favor. Estamos buscando, asimismo, cómo ganar. La Biblia exhorta a los cristianos a resolver los conflictos o las diferencias dentro de la iglesia en vez de presentarse ante el tribunal civil. Les dejo después para 1 Corintios 6, del 1 al 8, eso después lo pueden ver en sus Biblias, porque por falta de tiempo no lo leo. Las demandas judiciales entre creyentes dañan relaciones y pueden dañar el testimonio cristiano. Aunque los litigios podrían resolver un problema, nunca logran una reconciliación. Se logran, o sea, resolver el problema que se está haciendo, pero se pierde la relación, no hay reconciliación. Por eso es muy importante que los cristianos resolvamos los pleitos fuera del tribunal. La otra respuesta de ataque es el asesinato. En casos extremos, las personas pueden estar tan desesperadas por ganar una disputa que intentarán matar a quienes se le oponen. Difícilmente la mayoría de los cristianos no llegan al punto de asesinar, o sea, eso de pronto no escuchamos que un cristiano vaya a asesinar a otro, pero la mayoría, nosotros tenemos que saber y no podemos olvidar que somos culpables de asesinato a los ojos de Dios cuando albergamos ira, resentimiento o desprecio en nuestro corazón hacia otras personas. Como dice 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ni las respuestas de escape ni las de ataque resuelven los conflictos, solo la pacificación resuelve realmente el conflicto. Los pacificadores ven el conflicto como una oportunidad para resolver los problemas de una manera que glorifique a Dios, que sirva al otro y de crecer a la semejanza de Cristo. Esta es una oportunidad, cuando tenemos conflicto como cristianas, es una oportunidad para glorificar a Dios, servir a otros y crecer a la semejanza de Cristo. El pacificador emplea los principios de Dios y el Evangelio para resolver los problemas de la vida. En la práctica, la pacificación nos lleva a 4 principios, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Que estos 4 principios solamente los voy a enumerar, pero lo vamos a ver después. El primer principio es glorificar a Dios. El segundo principio es sacar la viga de mi propio ojo. El tercer principio es restaurar a la otra persona con una actitud humilde. Y el cuarto principio es la reconciliación. Estos son los puntos que vamos a mirar en la segunda sesión. Bueno, hasta aquí, esta es la primera parte, la primera sesión. En esta conferencia estamos viendo este libro, Resuelva los conflictos cotidianos, de Ken Sande y Kevin Johnson. En el primer tiempo vimos
¿Qué es el conflicto y de dónde viene? Vimos que el Evangelio es la respuesta bíblica al conflicto. Vimos las dos formas inadecuadas para responder al conflicto, que son las respuestas de escape y las respuestas de ataque. Y hay una tercera forma de respuesta, que es la respuesta de paz o pacificación. La pacificación nos lleva a 4 principios para la resolución de conflictos. Los 4 principios son: el primer principio, glorificar a Dios. El segundo principio, sacar la viga de mi propio ojo. El tercer principio, restaurar a la otra persona con una actitud humilde. Y el cuarto principio es la reconciliación. Cuando estamos en medio de un conflicto, es fácil olvidar lo correcto porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer lo incorrecto. Pero estos 4 principios nos enseñan qué cosas hacer o qué cosas prácticas hacer. Vamos a ver que cada uno de estos principios. Entonces empezamos con el principio número 1, glorificar a Dios. Cuando estemos frente a un conflicto, pensemos en un conflicto que hayamos tenido, pensemos o preguntémonos lo siguiente. Siempre que tengamos un conflicto, pensemos esto o nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? ¿Cómo lo voy a glorificar? ¿Cómo podría agradar y honrar a Dios? Nuestra tendencia es ignorar a Dios en medio del conflicto y esto es un obstáculo para la paz. Nos obsesionamos en cuánto nos ofendió la otra persona y en las heridas que nos sentimos. Pensamos que nosotras tenemos razón, pero el otro está equivocado. Nos centramos en esta relación horizontal, dejando a un lado a Dios. Mientras no tengamos en cuenta a Dios, estaremos atrapadas en el conflicto. Antes de empeorar el conflicto, debemos hacer un pare y preguntarnos: ¿dónde está Dios en este conflicto? Porque Dios tiene el control de todo. ¿Dónde está Dios en este conflicto? ¿Qué está haciendo Dios en esta situación? ¿Qué respuestas tiene Dios para este conflicto? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo alabar a Jesús y mostrarme que Él me ha salvado y transformado? La Biblia nos da instrucciones muy claras sobre cómo enfocarnos en Dios en medio del conflicto. Recordemos que la iglesia de Corinto era un caos. Nosotros sabemos cómo era la iglesia en Corinto, que era inmoral, tenía relaciones inaceptables, incluso borracheras en las reuniones en la iglesia, y su problema principal era que buscaban su propio bien. El apóstol Pablo resaltó el egocentrismo de los corintios y les explicó el principio de enfocarse en Dios en cada situación cuando les escribió así: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para glorificar a Dios. Esto está en 1 Corintios 10:31. Lo repito: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios significa destacar, mostrar y revelar la grandeza de Dios en la vida diaria, especialmente en la forma de resolver los conflictos. Si no glorificamos a Dios cuando estamos en medio de un conflicto, estamos mostrando que otra cosa u otra persona gobierna nuestro corazón, o sea que glorificamos a otra cosa o a otra persona. Miremos en la práctica 3 maneras de glorificar a Dios. Las 3 maneras son: confiando en Dios, obedeciendo a Dios, imitando a Dios. Entonces vamos a ver la primera: confiando en Dios. Nos debemos preguntar: ¿confiamos en Dios lo suficiente para seguirle donde quiera que nos lleve, aunque el camino parezca difícil o incluso imposible? Nuestro impulso natural es depender de nuestras propias ideas y habilidades para responder a un conflicto. Podemos pedirle a Dios que nos dé la gracia de depender de Él
y seguir sus caminos, aunque sean totalmente opuestos a lo que queremos hacer. En Proverbios 3, del versículo 5 al 7 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces ya vimos que la primera forma de glorificar a Dios es confiando en Dios. La segunda es obedeciendo a Dios. Glorificamos a Dios cuando hacemos lo que Él manda, cuando obedecemos sus mandamientos, cueste lo que cueste, porque así mostramos que sus caminos son absolutamente buenos, sabios y confiables. También mostramos que Él es digno de nuestro más profundo amor y devoción. Jesús dijo en Juan 14:15: Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. La forma de mostrar ese amor a Dios, a Jesús, es que obedezcamos sus mandamientos. La otra forma de glorificar a Dios es imitando a Dios. Imitar a Jesús en medio del conflicto es la manera más segura de restaurar la paz con aquellos que nos contrarían. Glorificar a Dios tiene sus beneficios. Mostramos quién es Dios, cómo es y qué está haciendo en nuestra vida. Aunque los demás no respondan positivamente, porque muchas veces nosotros estamos buscando esa paz y estamos buscando reconciliarnos con el otro, aunque él no responda positivamente a nuestros esfuerzos por procurar esa paz, podemos encontrar consuelo al saber que Dios le agrada nuestra obediencia. Glorificar a Dios nos da la opción de pasar por alto algunas ofensas y mostrar la misma misericordia paciente que Dios muestra con nosotros. Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Podemos preguntarnos: ¿vale la pena pelear por esto? Cuando estemos en un conflicto, recapacitemos: ¿vale la pena realmente pelear por esto? Porque muchas veces, muchas ofensas las podemos pasar por alto. Entonces, pasar por alto la ofensa es muy recomendado en las Escrituras. Proverbios 19:11 dice: El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Y otro, Proverbios 17:14 dice: Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Pasar por alto una ofensa pequeña no es ser un simulador de la paz. Ya habíamos visto en las respuestas de escape que lo que hacen es simular la paz o simular que está todo bien. Esto no es pasar por alto una ofensa, porque el que hace esta respuesta de escape, ellos evitan la confrontación, están en silencio en el momento del conflicto para mostrar que todo está en paz, pero ¿qué está haciendo? Está archivando en su corazón lo que está pasando, lo que es la otra persona, la ofensa de la otra persona, para después usarlo en su contra más adelante. Por eso no podemos mirar que pasar por alto es lo mismo que la respuesta de escape, porque el que escapa está guardando resentimiento para después usarlo en contra de la otra persona. En este caso es diferente. Esto conduce, cuando se hace así como el simulador de paz de la respuesta de escape, va a llevarlos a la amargura. Entonces, ¿qué es pasar por alto una ofensa? Pasar por alto una ofensa es tomar la decisión de no pensar más en la ofensa. Es una decisión voluntaria de no pensar más en la ofensa. Eso significa decidir perdonar totalmente a la otra persona, no volverlo a mencionar. El Evangelio nos da el poder de pasar por alto las ofensas. Esto todo está dentro del primer principio de cómo glorificar a Dios. El segundo principio: sacar la viga de nuestro propio ojo. Ante cualquier conflicto deberíamos preguntarnos: ¿cómo nosotras hemos contribuido al conflicto? ¿Cómo puedo admitir mi responsabilidad en este conflicto? Por lo general y por naturaleza, en un conflicto nos enfocamos en lo que la otra persona hizo mal.
El mismo Jesús dijo que echar en cara a las otras personas su mala acción no debería ser el punto de partida de nuestros esfuerzos por resolver el problema. Está en Mateo 7, versículo 3 al 5. Dice así: ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Aquí Jesús usa una exageración para decir algo radical. Una lectura atenta de este pasaje nos enseña que antes de hablar con otros de sus faltas, debemos ocuparnos primero de nuestras propias faltas, quitar la viga de nuestro propio ojo. Si reconocemos primero nuestra contribución al conflicto, podremos legítimamente hablarle al otro de sus faltas. Como cristianas, nuestro enfoque principal debe ser nuestro pecado y no los pecados de otros. Si nos enfocamos en las faltas del otro, no veremos la responsabilidad del conflicto. Si solamente estamos enfocándonos en lo que el otro hizo mal, va a ser difícil que veamos nuestra contribución al conflicto. Nosotras podríamos tener dos clases de faltas. Una es en nuestro interior y otra es en el exterior. Una tiene que ver con nuestros pensamientos y sentimientos. Podemos tener una actitud demasiado sensible. Uno ve que algo, cualquier cosa, por menor que sea, nos sentimos mal, nos ofendemos y realmente no es una ofensa mayor, algo que podemos pasar por alto, pero somos muy sensibles. Eso es una falla de nosotras que podríamos identificar. Algunas personas reaccionan demasiado rápido cuando los demás no las tratan tan bien. Debemos tener cuidado con esta actitud y conceder a otros la misma gracia que esperamos para nosotras. La otra clase de falta que podríamos tener nosotras en el conflicto tiene que ver con nuestras acciones externas o nuestra conducta pecaminosa. Lo que hagamos o no hagamos puede empeorar el conflicto. Es importante pedirle a Dios que nos ayude a ver nuestro propio pecado. También debemos estudiar la Biblia para ver qué expectativas de Dios no estamos cumpliendo y pedirle a un amigo espiritualmente maduro que nos ayude a ver nuestras faltas y nuestros ídolos. Ya vimos en la primera sesión lo que es tener ídolos en nuestro corazón, que es cualquier cosa que gobierne nuestro corazón. Una vez que entendamos nuestra contribución al conflicto, debemos asumir nuestra responsabilidad de lo que hicimos mal y confesarlo a la persona que ofendimos. Aunque solo seamos responsables del 2% del conflicto, porque muchas veces podemos decir, bueno, es que esa persona hizo todo, tiene el 98% de culpa, nosotros tenemos el 2%. Entonces, nosotros tenemos que responsabilizarnos de ese 2% del conflicto. Tenemos que asumir el 100% de ese 2%. Aunque sea un 2%, nosotros tenemos que asumir el 100% de ese 2% que nos toca a nosotras. Entonces, debemos tener cuidado en la manera como confesamos nuestras faltas, porque por naturaleza queremos minimizar nuestros errores. Quizás hemos dicho, si te he ofendido, perdóname. Como decir así, ¿no? Si te he ofendido, ok, perdóname. ¿Qué señal envía ese sí? En realidad estaríamos diciendo, no estoy muy convencida de haber hecho malo. Cuando decimos así, si te he ofendido, perdóname, es que no estoy muy convencida. Y cuando eso pasa, realmente ni hay arrepentimiento, ni estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Debemos tener en cuenta entonces 7 elementos para una buena confesión. Primero, hablemos con todas las partes afectadas. Si el pecado es interno de corazón, o sea que es un pecado en nuestro pensamiento,
y no afecta directamente a otros, debemos confesarlo solo a Dios. Si se trata de un pecado social que afecta a las otras personas, debemos confesarlo entonces a las personas afectadas. Otro elemento para la buena confesión 2. Evitemos el uso de palabras, como ya hemos dicho una de ellas, el sí, pero, tal vez. Por ejemplo, te pido perdón si hice algo que te ofendió, o lamento si te lastimé. ¿Sí ves cómo uno no se responsabiliza de lo que uno está diciendo cuando uno pone ese sí? Como que no estamos muy convencidas, ¿no? La palabra sí da a entender que no sabemos si hicimos algo malo. Esto no es una verdadera confesión porque no hay arrepentimiento. Otros ejemplos, cuando uno dice tal vez estuve mal, ok, tal vez estuve mal. O no debería haber perdido la paciencia, pero es que estaba cansada, ese pero es que estaba cansada. O creo que me equivoqué cuando emití ese juicio sobre ti, creo. La palabra pero es especialmente nociva porque tiene la extraña habilidad de cancelar todas las palabras anteriores. Fíjense cómo suena diferente cuando uno dice, no debería haber perdido la paciencia, pero estaba cansada. Aquí está anulando lo anterior, está anulando el perdón, o el que está uno asumiendo esa responsabilidad. Pero si uno dice, quitando esa última parte, no debería haber perdido la paciencia, o sea, ya está asumiendo su responsabilidad. Otros ejemplos, te pido perdón por haberte enojado, pero la verdad es que me hiciste enojar. Es otra forma de anular, o sea, ahí no estamos reconociendo nuestra responsabilidad ni hay arrepentimiento. Te pido perdón por haberte enojado, pero la verdad es que me hiciste enojar. Una cosa es decir, te pido perdón por haberte enojado. O lamento, otra incorrecta, lamento haber herido tus sentimientos, pero realmente me alteraste. ¿Sí ves? O sea, eso anula inmediatamente esa confesión. O sé que estuve mal, pero es que tú también lo estuviste. Vuelve y anula esa confesión verdadera. Una confesión que incluya pero, raras veces conduce a una reconciliación. La mejor forma de arruinar una confesión es usar palabras que desplazan la culpa hacia otros o que parecen minimizar o excusar su culpa. Otro elemento de una buena confesión, la tercera, admitamos siendo específicos en la ofensa, especificando nuestra actitud y acciones. Cuarto, reconozcamos el efecto que ha producido en el otro la ofensa. O sea, si la otra persona se siente mal, nosotros tenemos que reconocer que las palabras o las acciones que nosotras hemos tenido ha tenido un efecto hacia el otro y realmente debemos darle valor a eso. Quinta, aceptemos las consecuencias. Esto muestra verdadero arrepentimiento. Sexto, cambiemos nuestra conducta. Mostramos arrepentimiento cuando nos comprometemos a no repetir el pecado. Séptimo, pidamos perdón y demos tiempo, porque aunque pidamos perdón, muchas veces la otra persona necesita más tiempo. Preguntemos en ese momento, ¿puedes perdonarme? Tenemos que saber que algunas personas necesitan tiempo para perdonarnos. Si la persona no está lista para perdonarnos, asegurémonos primero si hicimos una confesión minuciosa, o sea, si hemos tenido en cuenta, no es que sea una cosa así encasillada y rígida, pero sí que podamos tener en cuenta estos elementos para una buena confesión. Si la otra persona no nos perdona, tenemos que mirar o asegurarnos si hemos cumplido, digámoslo así, con estos pasos. Si hemos hecho una confesión minuciosa y luego, quizás, si no nos ha perdonado y vemos que sí lo hicimos, podemos decirle algo como esto. Sé que te ofendí y puedo entender que resulta difícil perdonarme. Quiero que estemos bien entre nosotros. Mientras tanto, oraré por ti. Y haré todo lo posible por reparar el daño que causé. Con la ayuda de Dios, me esforzaré por superar mi problema. Tener en cuenta estos 7 elementos para una confesión debe ser para glorificar a Dios y servir a otras personas.
Enfoquémonos en mostrar el amor de Dios a la persona que hemos herido. Entonces ya vimos el primer principio, glorificar a Dios. El segundo principio, sacar la viga de nuestro propio ojo. Y ahora vamos a ver el tercer principio, que es restaurar a nuestro hermano con una actitud humilde. Ayudemos al otro a admitir su responsabilidad en el conflicto. Hablar con otros sobre un conflicto puede ser desagradable, pero si nos vamos sin mencionar sus malas acciones, puede que nunca se enfrenten a su necesidad de cambiar. La pregunta que nos haríamos es, ¿cómo yo puedo ayudar a otros a reconocer su contribución al conflicto? O sea, esto tiene que pasar después de que nosotros hemos reconocido nuestra parte. Esto nosotros no podemos empezar para que el otro reconozca hasta que nosotros no hayamos visto la viga que hay en nosotros. No se trata de hablar con el otro con la intención de hacerles daño o avergonzarlos. Después de confesar nuestra propia contribución al conflicto, el siguiente paso es ayudar a la otra parte a admitir su responsabilidad. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Galacia, Gálatas 6:1, explicó: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Este versículo nos muestra el tercer principio de la pacificación, que es restaurar a nuestro hermano con una actitud humilde. En las Escrituras encontramos varias recomendaciones para hablar con otros de sus pecados. Jesús dijo en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y Santiago 5:20 escribió: recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados. Aunque la Biblia aprueba la corrección constructiva, no nos da licencia para estar buscando faltas para corregir. Nosotros no estamos llamados a estar buscando las faltas de todo el mundo. Muchas personas, citando Mateo 7:1, cuando dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Seguramente lo han escuchado muchísimo, cristianos que usan este versículo cuando uno está mostrándole el pecado a la otra persona y dicen, mira lo que dice Mateo 7:1, aquí dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue. Concluyen diciendo que la Biblia prohíbe juzgar la vida de los demás. Pero Jesús no está prohibiendo la corrección personal en este versículo, porque en el siguiente versículo habla de la viga y la astilla y muestra la necesidad de admitir nuestra responsabilidad en un conflicto antes de hablar del proceder de los demás. Otros evitan corregir, diciendo, ¿quién soy yo para pedirle a alguien qué debe hacer? También lo hemos escuchado. Nosotras no tenemos el derecho de imponer nuestra opinión personal, pero sí tenemos la responsabilidad. Tenemos que hacer la diferencia que no tenemos el derecho de imponer, pero sí tenemos una responsabilidad con el otro, de animar a otros creyentes a ser fieles a los mandamientos de Dios, de vivir de manera que refleje el Evangelio. Incluso con los incrédulos tendremos la oportunidad de ayudarlos a vivir de manera que beneficie su propia vida y la vida de quienes los rodean. ¿Qué hacemos cuando alguien tiene algo contra nosotras? Miremos lo que dijo Jesús en Mateo 5, 23, 24. Dice así: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Dios quiere que nosotras demos este primer paso hacia la paz, la reconciliación, aunque creamos que no hemos hecho nada malo, aunque lo creamos que nosotros no somos responsables, lo que sea, nosotros estamos llamados a buscar la reconciliación con el otro. La pregunta que muchos se harán: ¿por qué deberíamos iniciar nosotras la reconciliación aunque pensemos que no tenemos la culpa? Lo más importante es que Jesús nos instruye a ir a que tomemos la iniciativa. O sea, en obediencia a Cristo,
tenemos que ir a buscar una reconciliación. Dar el primer paso por amor al prójimo y un sincero interés por su bienestar. Esto es servir al otro y estar interesado y velar por el bienestar de la otra persona. Al tomar la iniciativa, también tendremos un beneficio personal porque tendremos más paz espiritual al enfrentar con sinceridad cualquier queja que tengan contra nosotras. Cuando escuchamos a los demás, podremos descubrir pecados que no veíamos en nosotras o podremos aclarar sus quejas. Es tan importante que cuando alguien esté diciendo cómo lo ofendimos y qué pasó con ellos, estemos en silencio, escuchemos todo lo que nos quiere decir, porque muchas veces en lo que dice el otro está reflejando o mostrando algo que nosotras mismas no hemos visto en nosotras. O sea, tenemos que ser receptivas a lo que la otra persona está diciendo. Y si acaso esa queja no tiene fundamentos, pues da la oportunidad de aclararle a la otra persona y de mostrar su posición. Pero es importante no inmediatamente reaccionar, que no deja uno ni hablar, sino que uno puede escuchar hasta que termine la persona su queja o lo que sea que tiene que decir contra nosotros y de ahí sí aclarar la situación. Si nos han ofendido, también debemos tomar el primer paso hacia la reconciliación. Quizás en un principio podamos perdonar un agravio menor. ¿Y qué pasa si ese agravio se repite? Esa es una pregunta que siempre hacemos. Bueno, pero esta persona vuelve y repite, vuelve y me ofende con lo mismo, vuelve. Si se repite el mismo agravio, esto puede causarnos resentimiento y frustración. Entonces es importante hacerle saber nuestra preocupación por su patrón de conducta ofensiva para que cambie. Si alguien que profesa ser cristiano se comporta de tal manera que probablemente haga que otros dejen de creer en Dios, por eso es tan importante el testimonio de nosotros, y vemos que otro cristiano se comporta de esa manera que puede hacer que otros que dejen de creer en Dios o dejen de creer en la iglesia o en la Biblia, es necesario exhortarla a cambiar de comportamiento. Como estamos diciendo, es nuestra responsabilidad como cristianos. Esto no significa que debemos estar llamando la atención por cada ofensa menor, porque el mismo Dios es paciente con nosotros de lo que nosotros hacemos. Cuando alguien nos ha ofendido, la Biblia solo nos manda a ir y reconciliarnos. No solamente nos manda a ir y reconciliarnos, sino también nos dice cómo debemos hacerlo. Primero, la mejor forma de hablar con el otro es cara a cara. Cuando tengamos un conflicto y vamos a enfrentar un conflicto, lo más importante es que lo podamos hablar personalmente. Como dice Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Aquí no está incluyendo emails, ni textos, ni WhatsApp, ni una llamada telefónica, porque es importante tener ese contacto visual con la otra persona. Es importante que ambos se vean las expresiones del rostro y el lenguaje corporal. Segundo, es importante saber escuchar. No podemos suponer que sabemos todo lo que está pasando. Cuando escuchamos, valoramos lo que la otra persona piensa y opina. Nosotros, al escuchar lo que el otro dice, como lo estábamos diciendo, ahí prácticamente estamos respetando a la otra persona. Posiblemente no estemos de acuerdo con todo lo que escuchamos, es lo más seguro, pero debemos tener una disposición para escuchar. Así mostramos respeto a la otra persona y mostramos un interés en entender su perspectiva. Como no es fácil escuchar, Santiago 1:19 nos hizo una advertencia. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Vuelvo y leo Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Tercero, pensemos cuidadosamente qué le queremos decir. Cuando al ir a solas a resolver un conflicto no resuelve el problema, Jesús nos da el siguiente paso. Mateo 18:16. Lleva contigo a uno o más
para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Se deben llevar personas maduramente espirituales y que sean imparciales. La idea de llevar a 2 o 3 testigos y no más es porque lo aconsejable es que el círculo de personas implicadas en el conflicto sea lo más reducido posible. El propósito de llevar testigos no es para conspirar contra el oponente. Están presentes para calmar y aclarar. Los testigos pueden hacer preguntas, dar consejos, ayudar a ambas partes a comunicarse mejor y considerar posibles soluciones. Si aún llevando 2 o 3 testigos no resuelven el conflicto, Jesús continúa diciendo en Mateo 18, 16, 17. Si se niega a hacerles caso a ellos, o sea, a los 2 o 3 testigos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Tenemos que tener claro que solo Dios puede producir un cambio en el corazón. O sea, nosotros no podemos cambiar a la otra persona, es Dios quien hace la obra. Como dice 2 Timoteo 2, 24, 25. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. El cuarto principio, reconciliación. Para que haya una verdadera reconciliación, debe haber un verdadero perdón. Perdonar puede parecer imposible. Si perdonar fuera fácil, los cristianos no lucharían con la amargura y la falta de perdón. Eso lo vemos entre cristianos, esa falta de perdón y esa amargura. Los cristianos no lucharían, dar y recibir el verdadero perdón del corazón es como experimentamos la reconciliación. Nosotras como cristianas no podemos ignorar la relación directa entre el perdón de Dios y nuestro perdón. La Biblia dice en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y Colosenses 3:13 dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Si los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo, deberíamos ser los que más perdonamos al mundo. Repito, si los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo, deberíamos ser los que más perdonamos al mundo. Pero a menudo nos encontramos practicando una forma de perdón que no trae sanidad. Para entender lo que es el perdón, miremos primero lo que no es el perdón. Primero, el perdón no es un sentimiento. Muchas veces caemos en esto, es que uno dice, yo no siento el deseo de perdonar. Pero el perdón bíblicamente no es un sentimiento, más bien es un acto de la voluntad, decidir perdonar voluntariamente al otro. Dios nos llama a perdonar independientemente de cómo nos sintamos. Eso es obediencia. Admitámosle a Dios que no podemos perdonar y pidámosle que cambie nuestro corazón. Segundo, perdonar no es olvidar, que esa es otra mentira que tenemos. Es que no puedo perdonar porque no se me olvida, no olvido lo que me hiciste. ¿Qué es olvidar? Olvidar es un proceso pasivo en el cual la ofensa con el tiempo se borra de la memoria. O sea, va pasando el tiempo, nosotros no tenemos ningún esfuerzo y poco a poco supuestamente se va olvidando. Ese no es el perdón bíblico. Eso no pasa cuando se perdona. Perdonar es tomar la decisión de forma consciente de depender de la gracia de Dios. Siendo así, no debemos ni pensar ni hablar con otros de lo que nos han hecho o lastimado. Esto podrá requerir de mucho esfuerzo, especialmente cuando la ofensa aún está fresca en la mente.
Afortunadamente, cuando decidimos perdonar a alguien y decidimos dejar de pensar en la ofensa, es una decisión voluntaria, perdonar y dejar de pensar en la ofensa, los recuerdos dolorosos comienzan a desvanecerse. Perdonar es un acto pasivo. Eso es todo lo que no es perdonar. Ahora, perdonar no es excusar, tampoco. Cuando uno excusa, alguien viene y dice, ay, perdóname por tal cosa, y dice, no, es ok, no hay problema, no hiciste nada. ¿Sí? Eso es excusar. Y da a entender que lo que hizo la otra persona no estuvo mal. No se trata de otorgar un perdón haciéndole ver al otro que lo que hizo no estuvo mal. La otra persona debe entender que lo que hizo no estuvo bien. Perdonar es lo contrario de excusar. El perdón dice, ambos sabemos que lo que hiciste estuvo mal y no tiene excusas, pero así como Dios me ha perdonado, yo también perdono. Es darle a entender a la otra persona que sí, que la persona sí ofendió o sí cometió el pecado y entonces se perdona a la otra persona, pero no excusar lo que la otra persona está diciendo. Después de ver lo que no es el perdón, que ya dijimos, no es el perdón, no es un sentimiento, no es olvidar, no es excusar al otro, miremos ahora sí lo que sí es el perdón. El perdón es la decisión radical, mire, es una decisión radical de no retener la ofensa en contra del ofensor. O sea, no puede haber venganza, sino que se libera al ofensor del castigo, a la pena de una deuda, o sea que no se piensa más en la ofensa. No es ser frío con el otro, no es infligirle dolor al otro, ni se murmura, ni se hace venganza al otro. La deuda queda cancelada en nuestra mente y nuestro corazón. Alguien dijo alguna vez, no sé si lo han escuchado, que dice, la falta de perdón es el veneno que bebemos esperando que otros mueran. Lo repito, la falta de perdón es el veneno que bebemos esperando que otros mueran. Así como Dios nos libra de la pena de estar separados de Él eternamente, cuando nos arrepentimos y nos perdona, de la misma forma cuando nosotras perdonamos, hacemos libres a otros de nuestra separación personal. Por lo tanto, el perdón puede describirse como la decisión de hacer 4 promesas. Cuando perdonamos, hacemos estas 4 promesas. 1. Prometo no pensar todo el tiempo en este incidente. Estas son las 4 promesas cuando hay un verdadero perdón. Uno promete que no va a pensar todo el tiempo en ese incidente. 2. Prometo no mencionar este incidente y usarlo en tu contra. Prometo no mencionar este incidente y usarlo en tu contra. 3. Prometo no hablar con otros de este incidente. Cuando hay un verdadero perdón, ya no se comenta lo que está pasando. El 4. Prometo que no permitiré que este incidente se interponga entre nosotros o estorbe nuestra relación personal. Cuando cumplimos estas promesas, estamos llevando el perdón a la práctica. Si nosotros no hacemos esto, cuando decimos que hemos perdonado a alguien, pero todo el tiempo pensamos en la ofensa, o castigamos al otro, o lo comentamos con otros, o eso afecta la relación, es porque realmente no ha habido un perdón sincero. Y muchas veces dice uno, no, es que ya lo perdoné, pero todas estas no están cumpliendo en todas estas promesas que debería estar allí. Aunque el verdadero perdón produce reconciliación en una relación, no siempre hace libres a las personas de las consecuencias del pecado en el mundo real, aquí. Cuando alguien nos ofende, necesitamos sabiduría para determinar si imponer o no un conjunto de consecuencias. Necesitamos la sabiduría de Dios, o sea, a veces sí se necesita que la otra persona tenga consecuencias, aunque se perdone. A veces es mejor mostrar misericordia, pero a veces es mejor permitir que una persona experimente consecuencias
que le enseñan una lección que necesita aprender. Por eso digo que necesitamos la sabiduría de Dios para determinar si se aplica misericordia o necesita la persona tener una consecuencia, aunque se perdone. Todo depende de lo que más glorifique a Dios y sirva a la otra persona. Por ejemplo, si están en una junta de miembros de una iglesia o en una unidad, una comunidad, un condominio, y hay una persona que está a cargo del dinero como tesorero, esa persona está robando la plata. Finalmente la persona se arrepiente ante la junta. Las personas lo perdonan. O sea, sí tiene que haber un perdón, la persona está arrepintiendo. Pero ¿cuál sería la consecuencia? Es que esa persona no puede seguir siendo tesorero. O sea, tiene que haber una consecuencia a lo que esa persona ya hizo. Ahora vamos a ver el quinto punto de la lista de lo que se va a ver en el día de hoy. ¿Cómo vencer el mal con el bien? Algunas veces, por más de que intentemos buscar la paz con el oponente, ellos responden negativamente a nuestros esfuerzos por la pacificación. Cuando no podemos resolver el conflicto a la manera de Dios, tenemos la tentación de tomar el asunto por nuestras propias manos. Nuestra reacción natural es apartarnos de la relación o dejar de hacer el bien al oponente o contraatacarlo. Caemos en las respuestas que habíamos visto aquí de escape y ataque, que son respuestas pecaminosas. Dios no quiere que renunciemos nunca a la paz como cristianas. Entonces, ¿cómo debemos proceder según las Escrituras? Primero, ¿qué tenemos que hacer cuando la persona no quiere perdonar? O sea, no se arregla, no hay una reconciliación. Orar otra vez. Siempre tenemos que orar por esa persona. Tenemos que tener claro que nosotros no cambiamos el corazón de nadie. Dios es el que obra en el corazón de la persona. Jesús enseñó en Lucas 6, 27, 28. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por quienes los maltratan. 2. Cuando el conflicto persiste, es decisivo cuidar nuestro corazón y sobre todo nuestra lengua. Pablo escribió en Romanos 12, 14. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Cuando bendecimos y no maldecimos, ponemos empeño en mantener una actitud de corazón correcta hacia nuestro oponente. El estado del corazón generalmente refleja en las palabras que salen de nuestra boca. O sea, lo que nosotros decimos con nuestra boca, eso está reflejando lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuanto más intenso es un conflicto o un pleito, que eso puede pasar, más importante que nosotros controlemos nuestra lengua. Tenemos que cuidarnos de no estar diciendo cosas ofensivas a la otra persona o decirlas a otras personas, estar regando eso. Quinto, reconozcamos nuestros límites. Cuando nos toca tratar con personas difíciles, porque las hay, es muy importante reconocer nuestros límites. Aunque sigamos haciendo lo bueno, algunas personas se negarán a vivir en paz con nosotras. Nuestros oponentes podrían seguir tratándonos de manera severa, injusta, desconsiderada o irritable. Por este motivo, la Biblia aclara que la paz no depende totalmente de nosotras. En realidad hacen falta dos personas para hacer la paz. Pablo escribió en Romanos 12, 18, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible y en cuanto dependan de ustedes, nosotros hacemos nuestra parte, vivan en paz con todos. En otras palabras, hagamos todo lo posible por reconciliarnos con los demás, pero recordemos que no podemos forzar al otro a hacer lo bueno. Si hemos hecho todo dentro de nuestras posibilidades, hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Cuando enfrentamos un conflicto prolongado, que eso puede pasar,
podríamos estar tentadas a caer en la murmuración, el desprestigio y las palabras imprudentes, especialmente si nuestro oponente nos está criticando. Sin embargo, si caemos en la tentación de decir palabras duras, empeoraremos las cosas. Por lo tanto, hagamos todo el esfuerzo de decir solo lo que es verdad y beneficioso, hablando bien de nuestro oponente. Fíjense, hablando bien de nuestro oponente, por eso tenemos que cuidar nuestra lengua, cada vez que sea posible, y usando el lenguaje más amable que conozcamos. Como Pedro escribió en 1 de Pedro 3:9, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Tercero, busquemos consejo sabio. Puesto que es muy difícil batallar solas contra el maligno, necesitamos apoyo de personas que nos alienten y nos den un buen consejo bíblico. No permitamos que toda nuestra vida gire en torno a lograr una reconciliación inmediata. O sea, no nos podemos dedicar a que tiene que haber reconciliación. Hicimos nuestra parte. Parte de reconocer nuestros límites es rechazar la tentación a tomar venganza de alguien que sigue haciendo lo malo. Dios es responsable de hacer justicia y castigar a las personas que no se arrepienten. A veces todo lo que debemos hacer es esperar que Dios trate con las personas a su manera. Sexto, cuando el conflicto arde, hay una táctica final que muchos en el mundo piensan, esto ya es una locura. Es seguir amando a nuestro enemigo. Esto es lo que ya finalmente, o sea, siempre tenemos que estar amando a nuestro enemigo. Por más que el problema está bien fuerte, a fuego fuerte, tenemos que amar a nuestro enemigo. Amar activamente al enemigo evita que el enojo, la amargura y la sed de venganza terminen por vencernos. En algunos casos, Dios podría usar nuestro amor activo por nuestro oponente para llevar a esa persona al arrepentimiento. Aquí ya termino, que el Señor nos transforme a nosotras cada vez más en pacificadoras y nos use para llevar paz a la vida de aquellos que nos rodean.